Gérete, hoy es 19 de agosto de 2023. Hoy mentaré acerca de la epistemología cirenaica, tema que primero me tomará varios videos y segundo que, insisto, puede irse deduciendo de estas primeras aproximaciones que ya hemos ilustrado en los videos anteriores y que invito a quienes atienden este video a que escruten, a que ponderen y a que disfruten. Entonces decía que de la vida de Aristipo que ya hemos ido mencionando puede irse deduciendo una epistemología o al menos una ética, ¿Es válido hablar de epistemología para la escuela cirenaica y para el mundo antiguo? Diría que sí, pero debo clarificar en qué sentido entenderé yo epistemología. Sé que la epistemología hoy tiene unos alcances muy diferentes de los que yo quizás pueda mencionar actualmente. Eh, Epistemología será entendido en esta serie de videos, porque no agotaré el tema solamente en este video, bueno, ni en los que haya que hacer, pero al menos esto tomará varios videos. Por epistemología quiero entenderlo básicamente casi que desde su etimología. Epistemología está compuesto de dos vocablos, epistimi, que es conocimiento, y logos, en este caso como prefijo logía. ¿Qué es la epistimi para el mundo antiguo? Es un concepto antiguo. De hecho, la epistemología surge pues como por una indagación filosófica de la manera de conocer de los antiguos o de cómo los antiguos concibieron el conocer. ¿Qué es epistimia? Es conocimiento. Este término ya lo hemos usado en Platón, por ejemplo, y de manera consciente, no como un vocablo usual, sino como un concepto fundamental. Epistimia es una palabra que a su vez está compuesta de dos elementos, el prefijo epi y el verbo istimi. Es básicamente el sustantivo emparentado con el verbo efistimi, que significaría estar colocado desde arriba o colocar arriba o poner algo arriba o mirar o colocar desde arriba. Para los antiguos grecos y de algún modo también para los contemporáneos, la lengua greca está configurada o se configuró o se entendió de tal modo que el acto de conocer es como una especie de irse a una montaña y mirar desde arriba todo un paisaje. De algún modo sí es tomar distancia, subir a una montaña, pero es un tomar distancia para poder ver la estructura completa de aquello que se quiere observar. Como cuando alguien pinta, un pintor está con su lienzo y de repente toma unos pasos, se distancia y mira desde lejos el cuadro para poder observar no el manchón individual, sino cómo se está congruyendo ese cuadro, cómo está tomando forma de manera total. Entonces, tomar distancia no es desinteresarse, sino justamente interesarse por la totalidad, para luego quizás descender la montaña y empezar a mirar de manera individual algunos elementos, pero teniendo ya conciencia de cómo es el paisaje completo. Marco Aurelio en sus meditaciones utiliza este tomar distancia, este mirar desde arriba para hablar del conocimiento de la futilidad humana, de la brevedad humana, cuando en alguna parte pues en sus meditaciones dice que cuando uno necesite, digamos, justipreciar su existencia en el entramado del universo, debería fantasear con poder subir primero una montaña, luego al cielo, luego a unas alturas superiores para poder ver el planeta Tierra y luego todavía abstraerse aún más para mirar el universo entero y darse cuenta, digamos, de la brevedad de la existencia. Muy parecido a eso que hace Carl Sagan en la serie Cosmos, cuando en su momento habla de la pequeña mota de polvo azul, cuando la nave se voltea antes de abandonar el sistema solar y le toma una foto al planeta Tierra que queda como una pequeña mota de azul una mota de polvo, ¿cierto? Bueno, así pues que conocer para el antiguo es una especie de mirar desde arriba para poder entender algo, una totalidad. Epistimi, o del verbo efistimi, epi e istimi. Y el verbo logo, el sustantivo logos, que
puede volverse verbo en una palabra compuesta en greco que es epistemólogo, es hablo del conocimiento. Logos es hablar, sí, pero es un hablar que remite a la congruencia del pensamiento, por eso en griego pensamiento, uno de los modos de hablar del pensamiento, de referir al pensamiento es logismos, que escucha, se tiene que ver con logos. El logismo es una manera de hilar, es una manera de congruir, el pensamiento tiende como una especie de totalidad congruida para los antiguos, o al menos tal como lo plantea la lengua greca. Y habla muy bien de las pretensiones del universo simbólico humano, que tiene que ver con una sensación delirante de congruencia, pero no es el tema ahora. Epistemología será entonces lo que podamos decir, lo que podamos pensar acerca del conocimiento que nos incumbe. Y yo creo que en ese sentido sí hay una epistemología en el mundo antiguo y sí podemos hablar de una epistemología. De tal modo lo concebiré yo en estos videos, en el presente y en los subsiguientes. ¿En qué sentido entonces hablaré además de la etimología, de la epistemología de los cirenaicos? Cuando lo que pasa es que es un poco complejo de expresar para mí, entonces tengo como que pensar para ordenar las ideas. Cuando se habla desde una posición hipoléptica o existimativa, de ello he hablado en otros lugares, y no viene al caso, pues creo explicar mucho aquí. Uno habla desde una posición, podríamos llamarlo desde un universo simbólico, desde unos conocimientos, desde unos sesgos. Esos sesgos permiten y determinan un interés. Ese interés genera un objeto de estudio. Los objetos de estudio son cortes humanos, son producidos por el interés. Nuestro interés o nuestro deseo genera los objetos. ¿A qué me refiero? Yo en estos días estaba conversando con un amigo, con un caro amigo artista, y él me decía, en la reflexión en la que fue derivando nuestro coloquio, que los paisajes no existen, sino que los hacemos existir, porque la naturaleza no tiene los cortes de paisaje. Los paisajes son intervenciones humanas, son modos de mirar, de cortar o de intervenir la naturaleza. Y yo pues añadí a la conversación que desde luego es el corte del significante, el que crea, digamos, la dimensión de paisaje, del mismo modo en que los cortes que nosotros hacemos tienen unas consecuencias, digamos, en los planos, en teoría de la imagen, el primer plano, el plano americano, el primerísimo plano, el plano general. Eso no existe en la naturaleza, y nosotros con esos cortes, que son insensatos, porque en sí mismo un recorte, un marco no tiene sentido, genera una posibilidad de sentido y una posibilidad de observación para nosotros. Entonces sí podemos hablar de que el interés humano, que es un interés desde el lenguaje, y no solamente, pero es un interés lingüístico, genera unos cortes que generan el objeto. Aquí me diferencio un tanto, digamos, de las ciencias naturales, porque las ciencias naturales, bueno, sí hacen su objeto. Cuando un científico dice quiero hablar del átomo o quiero dedicarme al átomo, pues el átomo quizás sí se puede verificar con instrumentos como existente por fuera de nosotros, pero es el interés del investigador el que lo hace objeto de estudio primero que todo. O sea, que es una ética, un interés, una persona, un ente de carne y hueso con una existencia particular, quien se dedica a estudiar, quien hace del átomo un objeto. Sin embargo, la diferencia entre las ciencias naturales y la ética filosófica de la que yo estoy versando es que en las ciencias humanas, y esto es lo más bello de las ciencias humanas, se pueden generar los objetos. Y otro asunto, sí, porque podemos hablar desde la literatura de, bueno, quiero hablar de los unicornios, pero bueno, no solo así, también de objetos existentes como el placer, que puede ser sentido en el cuerpo, pero es hacer del placer un objeto, como hemos hecho del paisaje un objeto. La diferencia también con las ciencias naturales, aunque el video no trata de hacer una zanja, pues, o de zanjar, es que el científico de las ciencias naturales quizás sale por las noches a llorar a su casa, o siente que su vida está vacía, o siente que, bueno, o pasa muy bien con su familia, o sea, no,
no necesariamente un investigador triste, pero el objeto de estudio del científico no se altera, si en teoría no se altera, pero yo creo que sí se altera, eh, no se alteraría, es decir, ese átomo que él está estudiando, esas partículas subatómicas no se alteran si él tiene una vida triste o no. Incluso si ese sujeto muere, porque las investigaciones científicas suelen ser muy extensas, toman más de una sola vida, pues hay gente que puede asumir esa investigación y no dependen del investigador. En cambio aquí, en la ética que yo estoy planteando, la ética de las humanidades, y que por eso creo que son lo más maravilloso que podemos hacer las humanidades, y lo más triste también es que nuestra época las tiene pisoteadas, menospreciadas, relegadas, como si fueran un asunto inútil, y no lo son. Es que el objeto de estudio determina al investigador y depende del investigador, y la vida del investigador dependerá éticamente del objeto de estudio y de la manera en que asuma el objeto de estudio. Entonces, la epistemología de las humanidades es una epistemología que incumbe vitalmente al investigador. Insisto, el investigador de las ciencias naturales puede salir a beber y emborracharse y a drogarse por las noches si quiere, y no hay problema. No hay problema, quiero decir, para el átomo seguirá existiendo con o sin la tristeza o alegría del investigador, que es como lo que estoy intentando como referir. Mientras que aquí se trata de que, para Aristipo, para ir centrando el tema, para Aristipo, la elección de un objeto depende de una posición hipoléptica que a él le incumbe. Y las elecciones que se hacen tendrán consecuencias en la manera de vivir, que eso no pasa necesariamente o no del mismo modo con las ciencias naturales. Claro, el método científico de las ciencias que llamamos exactas o duras, aunque de eso hay mucho debate, tiene pues elecciones en la vida, claro, pues porque de repente te toca pasar de las 24 horas del día a 18 en un laboratorio, pues eso tiene consecuencias para el sujeto, y la esposa o el esposo de ese investigador o de ese científico o científica se aburren porque nunca lo ven. Claro, o sea, hablo de consecuencias para el sujeto, siempre las hay, pero me refiero a que directamente la elección epistemológica de las humanidades, en este caso de una escuela filosófica antigua, tiene que ver con un modo de vivir. Voy a usar este término, pero es que suele ser muy malentendido y lo tendemos hacia donde no es, espiritual. Espiritual. O sea, el sujeto en su ética, es que la ética es un asunto espiritual, un modo de vivir, un modo de aceptar la existencia, un modo de arrojarse a ella desde una hipólipsis. Bueno, más allá, para que el video no se me extravíe más, los cirenaicos tienen un objeto de estudio, que será el placer, y eso determina una manera de escrutar, de ponderar, de debatir, de cavilar el objeto de estudio. Y es aquí donde aparece la filosofía. El placer orgánico está dado por las posibilidades del cuerpo y también el dolor, pero no son un asunto dado y ya. Para los cirenaicos el placer es una cosa que puede elegirse, porque también puede elegirse el dolor. Si bien ellos parten de la observación natural para decir nuestro cuerpo y los niños y nuestra vida orgánicamente y en general parecieran que naturalmente buscáramos el placer y huyéramos del dolor, eso no hace que todo el mundo elija el placer. El dolor también puede ser elegido. Y a esa elección por el dolor, es decir, esta gente ya habló del masoquismo primordial, de lo que iba a ser para Freud el más allá del principio del placer, por ejemplo. Ellos lo llaman diastrofía. Diastrofía hay que traducirlo como perversión, pero por favor no se entienda por perversión todas las parafilias que va incluyendo la psiquiatría y que van nombrando la psicología. Esas son derivaciones ulteriores de toda esta primera discusión en el siglo XIX, XX y ya vamos en el XXI y siguen hablando de esas parafilias. No, para Aristipo perversión es desviarse de lo que aparentemente es natural. Perverter es elegir otro camino. Hay gente que elige, porque se puede elegir, el dolor. Es elegible, miren a Sócrates. Sócrates no es que elija el dolor, pero sí elige el no placer. Hay placeres a los que Sócrates les dice, yo no los quiero. O sea que el ser humano no es un ser instintivamente arrojado al placer, porque puede elegir otras cosas. Puede elegir, hoy no quiero tener relaciones sexuales, o tú no me atraes
para tener relaciones sexuales, o yo no me quiero emborrachar hoy, o yo no quiero tomar vino hoy. O sea, no somos un ser arrojado al placer ciegamente. Y por eso la escuela cirenaica no es un mero sensualismo irreflexivo, es una filosofía. Porque determinar el objeto o fin último, el telos, como él lo llamará, del placer, de la idoní, de la delección, que son vocablos muy lindos, delección o placer, e idoní son vocablos muy hermosos, implica haber pensado una ética. Allí donde se puede elegir, hay ética. Allí donde hay libertad, hay ética. Y allí donde hay posibilidad de elegir y hay ética, entra la filosofía. Por eso la escuela cirenaica no es, como la ven algunos, muy cándidamente o muy fácil, o unos facilistas, opinan que la escuela cirenaica es un modo ramplón de justificar el sensualismo y ya, pero que no hay un corpus teórico, y al contrario, hay toda una discusión filosófica, ya lo vimos en videos anteriores, que si no los han visto, los invito a que los atiendan, con Sócrates, es decir, que el hedonismo cirenaico es una contestación a Sócrates y a una tradición. Entonces no es tan simple como decir, esta gente lo que quería era argumentar una vida disoluta, dan 2 o 3 palabras y se lanzan al placer. No, hay toda una contestación ética, dramatizada, pragmática, de Aristipo a Sócrates. Y hay contestaciones a los discípulos de Sócrates ortodoxos, como Platón, que estaban en desacuerdo con la respuesta que daba Aristipo. Entonces no es tan simple. Hay un gran contenido conceptual en la filosofía de Aristipo y de los cirenaicos. Así pues que hay un objeto entre los que se puede elegir, porque es que para ellos hay 2, está el placer y está el dolor. Si la vida humana fuera netamente instintiva, pues tendríamos el camino recorrido y no habría ni qué filosofar. Pero allí donde no hay instinto, adviene la ética y adviene la filosofía. Porque se puede elegir entre el placer o el dolor. Si Aristipo elige el placer por creer que allí hay un bien más que en el dolor, es porque hay una reflexión con la tradición, con su maestro Sócrates, hay una contestación y hasta una refutación a Sócrates. Ya lo veremos en los próximos videos de la epistemología, y esa epistemología que genera el objeto del placer, es decir, que estatuye, que le da estatura al placer de concepto y de objeto epistemológico de la escuela cirenaica, hace que desde la posición hipoléptica y existimativa haya un método, y a ese método yo lo he llamado hipocrítica, y a la ejecución o vivencia de ese método se llamará hipócrisis. Entonces, objeto de elección, placer o idoní en griego. Método, hipocrítica, es decir, la ética hipocrítica. Ejecución de esa ética conforme con el fin al que debe tender esa discusión, la hipócrisis. Para ser el hipócrita de la filosofía, para ser hipócritas. Se explicó qué se entiende por hipócrita en videos anteriores. Los invito a que miren esta lista de reproducción sobre la ética del hedonismo cirenaico. ¿Qué será pues la hipocrítica? La hipocrítica será toda la discusión con los colegas, con los filósofos, con los discípulos y los maestros de esta escuela, que se fundará con la hija Areta o Ariti. Porque obviamente hay que discutir. Si ya entendemos que el placer es hacia lo que verdaderamente, fácticamente, posiblemente se puede tender y no a la felicidad como pensaba Sócrates, y ya veremos de qué modo lo argumentan, pues entonces miremos cuál es el modo más expedito, más ético, sin generarle dolor a los demás ni sin generarse dolor a sí mismo. Entonces eso implica unas discusiones que vamos a entender por el modo filosófico de tender al bien que ya identificamos como tal, como bien posible, como bien positivo. Entonces, ¿por qué hay una epistemología en la escuela cirenaica? Porque hay un objeto de estudio, el placer, porque hay posibilidad de elección en ese objeto, podríamos haber elegido otra cosa. Segundo,
porque hay una cavilación filosófica acerca de ese método, perdón, hay una cavilación filosófica acerca de ese objeto que se convertirá en un método, camino o vía para ejecutar, vivir vitalmente ese objeto al que tendemos. Y tercero, porque hay una posibilidad de acción, una pragmática que llamaremos hipócrisis. Entonces, objeto, idoní, placer. Ética y discusión filosófica, hipocrítica, método hipocrítico, posición hipocrítica. Ejecución, hipócrisis, que esta posición teórica no está separada, esto es una mera separación didáctica, pero la hipocrítica es lo mismo que la ejecución de la hipócrisis. O sea, la hipócrisis da cuenta de una incorporación, de un entendimiento de la hipocrítica. El sirenaísmo, la escuela sirenaica, no es irreflexiva, no es sin conceptos. Y esto la diferencia de un mero sensualista ramplón, que puede serse. O sea, es que hay gente que dice, no me interesa conceptuar, yo me arrojo al placer, pero usualmente son los conceptos, por ejemplo, de dominio de sí, lo que hace que la gente no se vuelva una alcohólica o una drogadicta o le cause dolor a otros por obtener placer. No, es decir, hay unos límites éticos y unos modos éticos de acceder a ese placer, incluso lo que hace que surjan 4 ramas interpretativas de la ética de Aristipo, que son las 4 escuelas básicas, pero yo creo que hablaré de 3 que Aristipo, que el Diógenes Laercio menciona en su libro segundo. Hasta aquí pues este video. Sí puede hablarse de una epistemología sirenaica, sí puede hablarse de una epistemología en las humanidades y sí puede hablarse de una epistemología no exacta en términos de matemáticas o no exacta en términos de las ciencias exactas o no exacta en términos de las ciencias naturales. Si es que se puede hablar de exactitud en la matemática, si es que puede hablarse de exactitud total en las ciencias naturales y demás. Porque hay debates sobre esto. ¿Qué tan completa está la matemática? Pues ya la matemática algunos han tenido que ir aceptando la incompletitud. La teoría de conjuntos trajo muchos problemas en las matemáticas porque introduce los problemas de las preguntas retórico-filosóficas a la matemática y por eso muchos matemáticos se opusieron o algunos todavía aún niegan la posibilidad de la teoría de conjuntos como una teoría, una posibilidad teórica de las matemáticas, porque lo que hacen es introducir un poco los problemas de la retórica y de la metáfora en las matemáticas, pero con los números. Bueno, de eso se podría hablar en otro video, aunque yo no soy matemático, pues. Muchas gracias por atender este video. Habrá otros más que los invito a mirar sobre la epistemología sirenaica. Insisto, por favor, revisen toda la lista de reproducción sobre los sirenaicos para que estén como al tanto de los videos. Muchas gracias por atenderlos. Aftaizan, Jérete, ya. Hasta una próxima, si es que hay una próxima.